Cubano de Adentro y de Abajo está conversando con la ciudadana Ada María López Canino, que acaba de llegar de su viaje a Colombia, donde fue en la misión de observadora del plebiscito realizado en Colombia con motivo de la firma de la paz. Sí, Ada, a ver, acabas de regresar. Bueno, después de haber sufrido una odisea aquí en Cuba, para impedirme que fuera como observadora al plebiscito de Colombia, logré al fin salir y mi experiencia ha sido maravillosa. Es algo que me llega muy adentro porque... ¿Qué día viajaste? ¿Pudiste viajar? Viajé el día 29 porque el día 27, que era mi vuelo, la policía política de Cuba se encargó de llevarme presa, arrastrarme, tenerme en una celda y soltarme cuando ya había salido mi vuelo, que era a las 4 de la tarde. Para impedirte el viaje. Para impedirme el viaje. Ellos así mismo me lo dijeron. ¿Qué alegaron? Tú no vas a Colombia. ¿Y qué alegaron para...? No, sencillamente, tú no vas a Colombia porque tú no puedes ir a Colombia, tú no vas a salir de Cuba. Yo llegué a las 11 de la noche a mi casa, pero hicimos gestiones al día siguiente. Mi compañero Arturo Rojas, que era la otra persona que también estaba detenida, lo tuvieron todo un día detenido y la noche para impedirle también el viaje, hizo las gestiones en el aeropuerto y mis colegas desde allá, desde Colombia, volvieron a pagar el pasaje de nosotros para el día 29 y el día antes... O sea, que tuvieron que pagar el pasaje doble. Sí, porque ya habíamos perdido el vuelo del día 27, pero en ver ellos la situación del confrontamiento que tuvo la policía política con nosotros aquí en Cuba para impedirnos el viaje, ellos no se quedaron con los brazos cruzados y volvieron a contactar con nosotros y de una forma discreta, escondiéndonos, logramos salir el día 28 de la casa, dormir fuera y desde por la mañana bien temprano, desde la madrugada del día 29, estuvimos como si hubiésemos sido fugitivos en el aeropuerto, en la parte del restaurante allí, de la cafetería, escondiditos allí en una mesita, hasta que se acercó la hora del vuelo. Tomamos el vuelo a las 4 de la tarde. ¿Qué podía haber ocurrido si intentan detenerlos en el aeropuerto? Bueno, si intentan detenernos en el aeropuerto, nosotros no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Íbamos a armar una grande en el aeropuerto para que el mundo todavía se enterara más de lo que es el régimen castrocomunista en Cuba. Porque es una cosa que no tiene explicación. Y ya nosotros estábamos preparados, teníamos personas, amigos y personas de cubanos de adentro y de abajo que estaban preparados para si ellos nos impedían la salida, nosotros tirar proclamas, nosotros armar un revuelo ahí en el aeropuerto e ir todos presos. ¿A qué hora llegaste a Colombia? Llegué a Colombia a las 8:30 de la noche. ¿Fuiste bien recibida en Colombia? Fui maravillosamente recibida, me estaban esperando, había un señor con un cartel bien grande que decía señora Ada María López Canino. ¿Tu nombre y es el cartel? Señor Arturo Rojas, y lo tenía como una pancarta bien grande para cuando nosotros viésemos el nombre de nosotros, esa era la persona que nos iba a recoger y nos iba a llevar hasta el hotel, era nuestro chofer, estaba enviado por la MOA que tenía que recogernos y nos llevaron a un hotel. Esa noche la pasamos en un hotel de maravilla, nos tenían guardada la cena de nosotros y después al día siguiente, muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana ya estaba la señora María Pía esperándonos que saliéramos
para llevarnos hasta la oficina donde íbamos a tener un como especie de donde la iban a instruir. Sí, de instrucción, donde nos iban a dar todos los preparativos, las cosas que debíamos llevar. Y orientarla sobre la misión que iban a realizar ahí. Exactamente, a orientarnos sobre el proceso que nosotros íbamos a llevar a cabo en Colombia. La misión de nosotros en Colombia era sencillamente de observar. Nosotros éramos observadores, teníamos que ir hasta las urnas, mirar cómo se realizaba el proceso, si había alguna irregularidad en el proceso, si las urnas estaban bien cerradas, si las personas que iban a votar discapacitadas tenían una buena coordinación para que votaran, habían las condiciones asequibles para las votaciones. Estuvimos en 3 distritos. Pude apreciar que en uno de ellos no estaban tan buenas las condiciones porque eran 3 pisos en escalera y las personas discapacitadas no podían, pasaban trabajo para subir. También pude apreciar que en ese mismo lugar las urnas no se veía prácticamente el que hacía la cruz en el sí, el que la hacía en el no, porque estaban un poco al descubierta. A pesar de que había una lluvia enorme, estaba lloviendo muchísimo y las personas iban con paraguas. También pude apreciar que la juventud de Colombia no fueron muchos a la votación. Mayormente los votantes eran mujeres y ancianos, pasados de los 60 años de edad, 70, 80 años. Las votaciones se mantuvieron bastante tranquilas, al no ser una situación que se presentó, pero enseguida tomaron partido y se aplacó la cosa. Mi experiencia es que el pueblo de Colombia le tiene mucho miedo al comunismo, no a la paz, sino al que si ellos firmaban, apoyaban por el sí, ya iban a perder la democracia de Colombia. ¿Entonces crees que haya influido el hecho de que las conversaciones se hayan realizado en Cuba? Prácticamente haya influido en las votaciones de Colombia. Exactamente, prácticamente todos los colombianos con los que tuve acceso y conversé estaban en contra de las negociaciones que hubieron en Cuba y con el presidente Raúl Castro y Colombia, con la firma de la paz aquí en Cuba. No estaban de acuerdo, puesto que dicen que en Cuba no hay democracia, que en Cuba hay un régimen y que ellos no están dispuestos a perder la democracia. ¿Tuviste la oportunidad de contar los votos en la mesa electoral? Exactamente, en la mesa 43, que fue la última que estuve allí, se contaron 301 votos y un voto nulo, de cuyos 301 votos, 300 fueron con el no. O sea, 300 fueron con el no y ¿cuántos? Y un voto sencillamente que fue nulo. Fueron así porque ya le digo, el pueblo de Colombia le teme mucho a perder la democracia. O sea, me está diciendo que sí quieren la paz, pero que no quieren... Quieren la paz. Dicen, ellos te dicen, si ya nosotros firmamos la paz, ya la paz se firmó. Ahora, lo que sí no podemos es perder la democracia. Nosotros queremos paz, pero paz con democracia, ¿no? O sea, temen que a la guerrilla hacerse un partido político pueda influir en la democracia del país. Exactamente. Exactamente. Habían algunos que también estaban en contra de que a las personas de las guerrillas que tienen hechos de sangre y todo eso se les tuviese como el privilegio de obsequiarle una sustentación por 2 años, unas condiciones que ellos dicen que esas personas debían ir a la cárcel, que esas personas no
pero era la minoría según lo que... Realmente en Colombia el colombiano es muy libre, hay una libertad maravillosa, se respetan los derechos humanos y, y ellos dicen que en Cuba no, y que no entienden por qué. Hasta hubo algo como una jocosidad que me dice un venezolano. Dicen que van a destruir las armas y que van a hacer unos como especie de una figura, y que una iba a estar en Naciones Unidas, otra en Colombia y que otra era para Cuba. ¿Qué Cuba ni Cuba? Así mismo dice, sin Cuba hay un régimen, si en Cuba no hay respetos humanos, si en Cuba no hay libertad, si en Cuba no hay derecho, si en Cuba no hay democracia. Es una burla para nosotros eso, de que se tomara a Cuba como... ¿Algún incidente que se haya salido de lo normal en la...? Bueno, siempre ocurren algunas cositas, pero no diría que son relevantes. Como eso, como los muchachos que cuando me vieron llegar y me dicen, de Cuba, cambiaron totalmente el rostro. Entonces tuve que decirle, sí, yo soy de Cuba, soy observadora de Cuba, pero soy una cubana libre. Y entonces les entregué mi tarjeta, y cuando vieron que yo era una cubana que no estaba de acuerdo con el gobierno castrocomunista y con las cosas malas que suceden en Cuba, ellos se sintieron halagados de que yo estuviese en su mesa, me brindaron café, se tomaron fotos conmigo y hasta me invitaron a celebrar, porque en Colombia había mucha seguridad de que iba a salir el sí, pero había mucha seguridad también de que iba a salir el no, porque esos muchachos de la mesa me dijeron, la invito a celebrar el no, y todavía se estaban contando las boletas. Eran muchachos muy simpáticos y muy aguerridos, y de verdad muy jóvenes. Me gustaba también porque a veces llegaba alguien a votar y no decía, no agarraba la boleta y se iba directo a hacer la cruz como a escondidas, no, decía que en libertad, no, yo voy a votar por no. Y lo decía en alta voz y hacía la cruz bien grande en el no y echaba la boleta. O sea, abierto, una libertad. Sin temor a represalias. No. Ellos no tenían ningún tipo de temor. A última hora había que cerrar la urna a las 4, ya a las 4 en punto nosotros teníamos que ordenar que ya se terminó, y entonces comenzaban a correr muchos de los que llegaban tarde, que no podían votar porque llegaron muy tarde, y ya las urnas prácticamente ya estaban cerradas y todo. En mi mesa fue muy bien todo fue con mucho orden, con mucha disciplina y sobre todo con mucha seguridad. ¿No había ningún pionerito o alguien que fuera a buscar al anciano a su casa para que No, que va, eso allí no, eso no se ve allí. Ni siquiera los policías, como aquí en Cuba que hay un policía en cada esquina, no, allí no hay ni policía. En Colombia habrá policía, pero no como aquí en Cuba. No están pendientes de pedirte carnet, de pedirte esto, de detrás de... No, allí es una libertad que yo no pensé nunca que fuera a conocer. Es el primer viaje que viaja a un país democrático. Es mi primer viaje, y para mí, cada vez que pasaba por un lugar me daban deseos de llorar, en pensar en cómo podía existir en el mundo un lugar así, y Cuba no ser ni siquiera un milímetro de lo que es el país de Colombia, de lo que son los colombianos. Para mí los colombianos tienen mi respeto, mi amor, mi cariño, todo. Son maravillosas personas, las personas que me atendieron fueron maravillosas. No hay palabras con las que halagar
el trato que me dieron en Colombia. Es como del día, de Cuba es como del día a la noche. Y no a una noche linda, estrellada, a una noche tormentosa, a una noche llena a un crepúsculo terrible, de misterio, de miedo, espantoso. Eso es Cuba comparada con el país de Colombia. Entonces viviste momentos emocionantes. Vi momentos emocionantes, viví momentos fantásticos. No quiero dejar de decir que estuve con unos amigos argentinos maravillosos, maravillosos, a pesar de que también estuve con franceses y de otras nacionalidades, pero los argentinos hicimos una unidad Argentina y Cuba muy grande. ¿Tienes esperanza de que aquí en Cuba se realice en algún momento un referendo que pueda decir sí o no al gobierno castrocomunista o al gobierno comunista? Tiene que esforzarse mucho el cubano, tiene que perder el miedo el cubano, tiene que dejar todo, el pensar de solamente en la emigración, en escapar, en huir, para que eso pueda llegar a Cuba. Y tenemos que luchar mucho los cubanos de adentro para poder lograr que en Cuba haya un plebiscito, que no creo que el presidente Castro tenga, discúlpame la palabra, tenga los pantalones para permitir que en Cuba haya un plebiscito. Tiene mucho miedo. Es un miedo espantoso que tiene, porque eso es demasiado. El gobierno castrocomunista nunca va a permitir que en Cuba exista un plebiscito así, que haya una democracia como la de Colombia, que haya una libertad como ¿No la de hubo Colombia. problema a tu regreso? No, no hubo problema, no sé si porque ellos temieron o porque yo tenía un equipo esperándome en el aeropuerto y tenía también un equipo en el extranjero, en Colombia precisamente, que estaban pendientes a expectativa de si me sucedía algo cuando llegara a Cuba. No solo en Colombia, también lo tenía en Guatemala, también tenía en los Estados Unidos las personas de la fundación, a Felipe Rojas, Luis Felipe Rojas, en Estados Unidos muy pendiente, todo el tiempo estuvo muy pendiente de mí. Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, tuve personas muy pendientes de lo que estaba sucediendo conmigo y muy pendientes de si sucedía algo conmigo a la llegada a Cuba. Me ha dicho que Colombia es un país bello, que se vive una democracia, que se vive en libertad y todas esas cosas, y cambiaría en algún momento a Cuba por Colombia. No cambiaría a Cuba por Colombia. Quisiera que Cuba fuera igual que Colombia, pero nunca cambiaría Cuba por Colombia, pues tuve momentos en que colombianos me dieron la bienvenida en Colombia, me decían que me quedara, que ellos me facilitarían el trabajo, que no volviera para Cuba en las condiciones que estaba Cuba, que me quedara con ellos, que yo era muy valiente y que necesitaban una persona como yo, con ellos, que temían por mi vida y todas esas cosas lindas que le dice una persona que te quiere y te aprecia. Pero dije que prefiero morir en Cuba antes de ser emigrante en ningún país, no en Colombia, en ninguno. Que mi Dios me permitió nacer en Cuba y voy a morir en Cuba. De la forma que voy a morir solo Dios sabe. Pero lo que sí quiero que esté bien claro es que va a ser defendiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad y luchando porque en Cuba haya una democracia como en Colombia y como en el resto del mundo.
Es lo que hay, mi hermano. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tranquilito todo. Todo bien, ¿cómo le fue? Todo muy bien, todo magnífico. Realmente nos encontramos allá con un pueblo libre en todos los sentidos. En democracia. Un pueblo en democracia. De verdad que fue fenomenal. No me imaginaba que los colombianos fueran tan amables, con tanta cultura, con tanta educación formal, con tanto civismo. De verdad que fue algo especial. Colombia es maravillosa, lo máximo, los colombianos son muy libres. Democracia es lo que no tenemos en Cuba. Es maravilloso el pueblo de Colombia y los colombianos. ¿Algún detalle? ¿Algún detalle? Mucho amor, los colombianos tienen mucho amor y mucha libertad. ¡Hey! Dime, ¿no está en la patrulla? ¿No está en la patrulla? No hay patrulla. Hace falta que vengan a ver qué, a ver cuál es el problema. Que vengan ahora. A ver cuál es el problema. Que vengan ahora. Que venga Jonathan, que decía que yo no iba a Colombia.